¿Cómo saber de la verdadera doctrina de Dios? El Señor Jesucristo dice en su palabra: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Libro de Juan, capítulo 7, versos 16 y 17. La lección para hoy tiene que ver con la identidad de la iglesia. Al decir la iglesia, me refiero a la iglesia del Nuevo Testamento. Yo reclamo ser miembro de ella y deseo que todos los oyentes también sean miembros de ella, porque ella está compuesta de los salvos y deseo que todo el mundo se salve. Sabemos que hay una gran multiplicidad de iglesias existentes en el mundo de hoy. Nos urge identificar la verdadera para no ser engañados. La iglesia de Cristo no es singular únicamente en el hecho de su unidad, sino también en su distinción y separación de cualquier institución sobre la tierra. Construida sobre el patrón divino, no es humana en sus características. Está separada de toda organización humana en nombre, culto, doctrina, trabajo y organización. La adopción de nombres, credos, prácticas u organizaciones humanas haría de la Iglesia del Señor una denominación y traería sobre los que participaran en ello la reprobación de Dios. Es la obligación del cristiano mantener y preservar el carácter separado y distinto de la Iglesia de Dios. No solo en mantenerse aparte de las instituciones de los hombres, sino también en proteger la pureza de su carácter de la contaminación de la impiedad y la mundanalidad. Es fácil identificar la Iglesia verdadera. Fue edificada conforme al diseño. Y la iglesia de hoy que no sigue fielmente a ese mismo diseño no puede ser la iglesia de Cristo. En Hebreos capítulo 8, verso 5, leemos esta frase bien significativa. Dice: como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hacer las cosas conforme al modelo que se le había mostrado en el monte. Hacer las cosas de otra manera es pecado. Hacer las cosas de Dios conforme al modelo o patrón humano es pecado. Podemos identificar la iglesia verdadera según el modelo seguido. Si alguna iglesia sigue un modelo humano, es iglesia humana. La iglesia de Cristo es la única iglesia que sigue fielmente el modelo de Dios. No reconoce manual alguno. No acepta ningún credo ni disciplina ni cualquier otra autoridad. La tradición humana no tiene entrada en la iglesia de Cristo en cuestiones de autoridad. La iglesia de Cristo es la iglesia descrita en el Nuevo Testamento. Los apóstoles eran constructores juntamente con Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 3 versos 9 al 11, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles inspirados constituyen este diseño o plan. En Filipenses capítulo 4, verso 9, leemos: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Las iglesias humanas, establecidas por los hombres y conforme a sus humanos fundamentos, aprenden y reciben y oyen
y ven cosas no aprendidas, recibidas, oídas, ni vistas en Pablo, el apóstol de Cristo. Las iglesias humanas oyen a sus directores falibles, reciben los dogmas de sus superiores y son enseñadas según la tradición humana. Dice Pablo por mandamiento, esto haced. ¿Hacer qué? Hacer las cosas aprendidas, recibidas, oídas y vistas de él. Si alguna iglesia no puede dar autoridad apostólica para sus creencias y prácticas, no es la iglesia de Cristo, a pesar de sus pretensiones. Tenemos los ejemplos de los apóstoles y de la iglesia primitiva guiada por inspiración. Ignorarlos es rebelión. La iglesia de Cristo fiel los respeta y los sigue hasta la fecha. No los contradecimos. Sabemos que Dios rehúsa siempre las cosas hechas por planes humanos. Muchos miden la iglesia con normas humanas y varias razones son dadas para justificar la existencia de esfuerzos sectarios en la religión. Por ejemplo, se afirma que están haciendo algún bien, que hay buena gente en todas las iglesias, que enseñan algo de verdad y que son sinceros y aman a Dios. Todo esto puede decirse también de todas las organizaciones fraternales y de muchas otras instituciones humanas. Tales pretensiones al reconocimiento divino son deshonrosas para Dios, reducen la voluntad de Dios a un nivel humano, son irrespetuosas hacia la palabra de Dios. No hay justificación en enseñar una parte de la verdad y no aceptar la otra parte. Son engañosas para los hombres no preparados, pues tratan de satisfacerles con esfuerzos no bíblicos y que Dios no reconoce. Así es que los esfuerzos sectarios en la religión no tienen justificación. La iglesia verdadera no se mide con normas humanas. ¿Cómo vamos a medir la iglesia para hallar la verdadera? La tenemos que medir con la norma divina. La palabra de Dios es la caña de medir. Si la palabra de Dios es usada como la guía, la construcción tiene la roca por fundamento y permanece. En Mateo capítulo 7, versos 24 y 25 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mis amigos, Cristo aquí nos impresiona con la importancia de hacer todas las cosas conforme a su voluntad. Obrar de otra manera o según otra autoridad, por religiosa y buena y tradicional que parezca, es edificar la casa de nuestra vida, no sobre la roca, sino sobre la arena. Despertemos entonces a la realidad. Examinemos de nuevo nuestra posición religiosa. Los hombres, directores de iglesias, nos tratarán de evitar en este curso de acción porque no quieren que veamos la luz y sean descubiertos sus errores. Midamos con la palabra de Dios. Si las iglesias de las cuales son ustedes miembros tienen prácticas y creencias no autorizadas por la Biblia, sepan que son iglesias edificadas como humanas y no divinas. Comparen ustedes las iglesias a las cuales pertenecen con la iglesia descrita en el Nuevo Testamento en los siguientes puntos. En el nombre. Compare su iglesia, el nombre de su iglesia. ¿Pueden ustedes hallar en el Nuevo Testamento los nombres de sus iglesias? La iglesia de Cristo no tiene nombre propio, pero el apóstol Pablo se refirió a grupos locales de cristianos como iglesias de Cristo. Léalo en Romanos 16:16. El culto de su iglesia. ¿Son los cultos de sus iglesias el culto que rendía la iglesia del Nuevo Testamento, o son más bien mandamientos de hombres, como dice Cristo en Mateo 15:19? Por ejemplo, en sus iglesias queman incienso, tienen coros especiales, usan instrumentos de música, le oran a los santos, la mujer es la que predica, cobran diezmos,
Piensa en todo eso. En cuanto a la doctrina, ¿se enseña en sus iglesias solamente lo que Cristo y sus apóstoles enseñaban? ¿O enseñan el llamado credo de los apóstoles? ¿O la doctrina de Juan Calvino o de Martín Lutero? ¿O la de José Smith, el profeta de los mormones? ¿O las doctrinas de Elena de White, profetisa de los adventistas? ¿O la del apóstol Asael, o como se quiera llamar? Piense un momento en eso. La organización. La Iglesia de Cristo, en sentido universal, no tiene organización. Es un organismo. Es decir, Cristo es la cabeza del cuerpo y los cristianos son los miembros del cuerpo. Los cristianos toman órdenes de la cabeza directamente, al obedecer la palabra de Cristo revelada en el Nuevo Testamento. En sentido local, la iglesia sí tiene organización. Cada iglesia local es una entidad independiente y autónoma. Es dirigida por 2 o más ancianos, que son llamados también obispos o pastores. Ayudan de manera especial 2 o más diáconos. No hay más organización. Amigos, ¿cuál es la organización de sus iglesias? ¿Tienen hombres o mujeres por cabezas? ¿Tienen mesa directiva o cuartel general u oficina central? Tales organizaciones no son bíblicas. En cuanto a la misión, ¿se ocupan sus iglesias en misiones de negocio secular y de mejoramiento sociales? Recuerde que la misión de la Iglesia de Cristo es netamente espiritual. ¿Demandan sus iglesias pureza de vida y de carácter? Concluyo el estudio de hoy rogando a todos los oyentes que estudien la identidad de la Iglesia del Nuevo Testamento con cuidado y con mente abierta. Después de identificarla según el diseño divino, apliquen esa norma divina a las iglesias de las cuales son miembros. Si no se conforman a la norma en nombre, en culto, en doctrina, en organización, en misión y en carácter, sepan que son iglesias humanas y que no hay salvación en ellas. Recordemos todos que Dios requiere la exactitud. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Quitó él toda mi aflicción, me dio consolación, me dio un cantar, precioso cantar que entonaré con todo el corazón, me dio un cantar.